No sabía que... Sabía cuáles eran las canciones que iban a cantar porque estoy en el grupo de alabanza, aunque no toco tanto, pero no sé cuáles eran las canciones que iban a tocar. Igualmente ninguna mencionaba sobre esto, pero algo que comentó ese en la dirección está un poco alineado a lo que quería compartir y me quedaba pensando, ¿no? Esto de cómo irán si no hay quien les predique. Ahora también yo pienso, si los que predicamos lo hacemos, los que compartimos a los otros del Evangelio, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? Si el compartir a otros puede ser algo ineficiente, puede ser algo que genere mayor burla del Evangelio que gloria. ¿Sí? No tenemos que ser ningunos expertos para hacer un curso extensivo para cómo compartir a otros, porque el Señor nos llama, al igual que como hizo el ciego, que no podía ver pero ahora ver, poder compartirle eso de nuestra experiencia a los otros. Pero también nos llama a crecer en defender nuestra fe y en compartir. Es un mandato, es imperativo de apóstol Pedro, 1 Pedro 3:15, a presentar defensa de nuestra fe. Y creo que en eso todos tenemos mucho para crecer. Y qué bueno es que todos nos sintamos con esa necesidad de crecer. Que no nos limite a no compartir con otros, pero a crecer en cómo compartir más efectivamente con los que están a nuestro alrededor. Que esas dudas que nos plantean no nos limiten, sino que nos impulsen a conocer más para compartirles mejor. Compartirles con nuestra vida, con nuestro testimonio, que muchas veces es lo que más impacta. Pero también, como cristianos maduros, inteligentes, usando toda la sabiduría del Señor, podemos compartir e impactar sabiendo que tenemos la verdad. ¿Sí? Vamos a leer Hechos 17 porque una cosa muy importante, justamente a la hora de compartir, vamos a Hechos 17, que es un capítulo muy conocido de Hechos, donde Pablo predica en Atenas, Grecia, en uno de los lugares donde más se cultivó la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento durante toda la historia. Y Pablo estaba entre los griegos compartiendo el Evangelio, lo que él había recibido, por lo que él había sido impactado, ese Jesús que lo trajo de muerte a vida. Ahora él estaba compartiendo las verdades de este Señor que lo trajo para sí. Dice el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Como creo que todos sabemos, los griegos creían en muchos dioses. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, los epicúreos y estoicos eran dos de las ramas intelectuales más grandes de ese momento, tenían dos posturas diferentes, dos posturas filosóficas diferentes, pero bueno, en estas discusiones intelectuales disputaban con él, con Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, que era el lugar donde se discutía, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? ¿De qué hablas? Ellos eran muy curiosos. Y dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y Pablo utiliza esto que ve en uno de sus santuarios, ¿no? Había el Dios de esto, el Dios de la lluvia, el Dios de esto, el Dios del Dios, el Dios del Dios, y había uno que era al Dios no conocido. Y utiliza esto de su propia cultura y le dice: al que vosotros adoráis, a este no conocido, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todas vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Y vamos a volver a este versículo más adelante. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Y presten atención a este versículo, porque ahora lo vamos a ver. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, imaginación de hombres, ¿no? Que era lo que hacían ellos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, mostrando realmente que era Dios. ¿Cómo? Al haberle levantado de los muertos. Y dejó para lo último, Pablo, a esto. Luego de predicar todo el Evangelio, a lo último, comenta la resurrección y habla por la importancia de la resurrección en el mensaje. Pero el versículo 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, Pablo sabía muy bien que el tema de la resurrección era algo que para los griegos era una locura. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio y la Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. A mí, desde adolescente, me fascina este pasaje. Me fascina por la capacidad de reacción que tiene Pablo en ese momento. Pero también al estudiar y profundizar en esto, vemos que no es solo una capacidad de reacción. No, vemos que no es que estaba en el lugar y justo vio este Dios no conocido y se le ocurre en el momento compartir sobre esto. Si hay algo que vemos y es fascinante y tenemos que aprender, como aprendemos de los apóstoles, como tenemos que ver y vemos en todo el Nuevo Testamento la vida de los apóstoles y tenemos que tomar ejemplo de ellos, una cosa que tenemos que aprender, y Pablo era maestro en hacer esto, es conocer la cultura a la que se va a predicar. ¿Sí? Pablo no viene acá y le habla de cualquier cosa. Uno ve el mensaje del Evangelio y lo ve absolutamente adaptado a quienes lo iban a escuchar. ¿Para qué? Para que el mensaje sea eficiente. Tenemos a nosotros la responsabilidad de compartir el Evangelio, pero Pablo no la desperdicia. Pablo, muy conocedor de la cultura, muy preparado en esto, utiliza su propia cultura para llevarle el mensaje del Evangelio. Y hay una cosa que es muy interesante, por eso les decía que presten atención en el 28. Esto que dice la primera frase del versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, una frase de Epimenides de Gnosos, poeta griego del siglo VI a.C. ¿Sí? Él a ellos mismos, mientras le está compartiendo, dice: bueno, esto que decía sus poetas, que ellos conocían muy bien, bueno, esto ahora es esto. Utiliza de la propia cultura para compartirles el Evangelio. ¿Sí? Era muy sabio en esto.
También lo que dice, porque también, dice esta frase, dice también otro de sus poetas, dice, porque linaje suyo somos. Erato de Sicilia, poeta griego del siglo II a.C. Él va entre los griegos y conoce muy bien a quién les va a hablar, conoce su cultura y utiliza ese conocimiento de la cultura para compartirles mejor la verdad. Y esto es importantísimo. Es importantísimo. Acá uno ve esto y dice, bueno, tenemos que conocer toda la historia occidental para compartir. No. Creo que lo que uno puede aprender de esto es que si yo voy a compartirle a Ezequiel, tengo que conocer a Ezequiel, conocer la manera de pensar, y cuanto más conozco eso, yo más puedo utilizar eso para compartirle del Evangelio. Pero hay algo que va más allá de la experiencia de cada uno, que es lo importante, y es súper importante, que es conocer la cultura. Me refiero al modo de pensamiento. Pablo conocía muy bien a los griegos, el modo de pensamiento de los griegos. No fue ningún bobo. Utiliza para atraerles la atención y deja para lo último también la resurrección de los muertos, porque era un tema que los escandalizaba. Dijo todo lo que tenía que decir y a lo último dice eso porque sabía que iba a decir eso y se iban a escandalizar. Y ahí se termina. Nosotros hoy tenemos que crecer en la palabra y en la verdad, en una cultura a la que se la conoce como, o en una forma de pensamiento, posmodernista, el posmodernismo. Habrán escuchado de eso, ¿no? Era una forma de pensamiento en la Edad Media, una forma de pensamiento en el Renacimiento, una forma de pensamiento en el modernismo. Hoy nosotros vivimos en lo que los estudiosos le llaman el posmodernismo. Y aunque quizás la palabra la conozcamos o no, nos parezca cercana o no, aunque suene un poco intelectualoide, es algo tan impregnado entre nosotros que tenemos que reconocerlo y como cristianos tenemos que estar muy atentos a esta realidad que todos, y ahora la vamos a ver, de alguna manera u otra la vivimos. Nosotros mismos estamos impregnados por esa forma de pensamiento y compartimos todo el tiempo en charlas donde se mete el humanismo, por ejemplo, y junto con el humanismo, el relativismo. Esa es nuestra cultura. Y yo creo que lo resume una frase de Friedrich Nietzsche que dice así. Para mí este es el resumen de nuestra cultura actual. De la forma de pensamiento en las que nos movemos. No existen hechos, son interpretaciones. Esta es la tristísima forma de pensar en la actualidad. No existen hechos, son interpretaciones. No hay eso de verdad absoluta. Depende de cómo lo mires. ¿Sí? Creo que todos, alguna u otra vez al hablar, al compartir, o nosotros mismos quizás en algún pensamiento estamos sumergidos en esto, pero también al compartir siempre está esto, esto es, y vamos a verlo. Pero en esta época, donde no existen hechos, son interpretaciones, donde el love is love, amor es amor, donde cada uno hace lo que quiere y como quiere, y no tenemos derecho a nadie a jugar nada porque todo sirve, todo vale, todo es permitido. No hay cosas correctas o no, interpretación, todo es relativo. Estamos sumergidos, muchos de ustedes son padres, nosotros, hijos, toda una educación que hay que entender, por eso parece tan teórico lo de la cultura, pero es tan importante, porque la cultura se mete en todo, se mete en nuestras películas, se mete en YouTube, se mete en la clase, en la educación, en la política, en todo. Estamos sumergidos en esta cultura que piensa de esta manera y cada vez más nos come y nos come y nos come. Y la forma siempre, la forma donde se ganan las batallas, por decirlo de una manera, es entendiendo y trabajando en la cultura, batallando contra la cultura operante. Nosotros somos llamados a defender la verdad del Evangelio. Y tenemos que hacerlo conscientes del mundo en el que vivimos. Las luchas con las que nos enfrentamos, las formas de pensamiento con las que combatimos todos los días. Y esto es súper importante.
Nuestro desafío es el de Pablo, entender las objeciones de nuestra cultura para poder compartir la verdad mejor. Para nosotros mismos fortalecernos en la verdad, pero para compartirla mejor. Pero para eso es importantísimo entender las objeciones de nuestra cultura. Cómo pensamos nosotros por haber vivido y nacido en esta época, y cómo piensan los que nos rodean. Y cómo todo lleva a que ese pensamiento crezca y crezca y crezca. Ese pensamiento donde todo vale, todo es lícito, todo es permitido. No hay nada correcto e incorrecto, no hay verdad, todo es relativo. ¿Por qué no? ¿Por qué tan fanáticos los religiosos que quieren esto es así, esto es así? ¿No? Esto, la verdad es relativa, no absoluta. O esto me encanta. Esto es verdad para vos, no para mí. ¿No? Y uno le comparte, y ahora que fuimos desafiados por ese, esta semana vamos allá a compartir, y vamos a compartir, bueno, está, sí, muy lindo todo, el evangelio, sí, Jesús murió por vos, todo, bárbaro. Para vos, ¿a vos te funciona? Perfecto. Eso para mí no es verdad. Y para aquel tendrá otra verdad, aquel tiene otra verdad, y todos tenemos diferentes verdades. Y así podemos convivir en armonía, en tolerancia, porque en este nuevo mundo, hermanos, en el que vivimos, todos hay que apoyar la tolerancia, la empatía, y no ser demasiados intolerantes con esto de predicar el evangelio y decir que nosotros tenemos la verdad como cristianos. ¿Quién te crees que sos? Algo solo es verdadero si está científicamente comprobado, ¿no? Esta es otra. Y yo soy de los que más apoyo el conocimiento científico porque es parte de la sabiduría que Dios ha dado a los hombres para crecer y conocer más de su creación y de cada perfección, de cada átomo. Pero esta frase, ahora vamos a ver, también es equivocada. Pero es parte de esto, ¿no? Si no es científicamente comprobado, pareciera como que la ciencia a veces la utilizamos para... si es científicamente comprobado, sí. Pero si no, no. Y eso tiene muchas fallas ese razonamiento. Esto también. No deberías convertir a la gente con tus ideas que andas convirtiendo y siendo intolerante, que le venís hablando y diciéndole las cosas a la gente. Dejá a la gente vivir. Cada uno tiene su forma de pensamiento, su cultura. Aquel pensó así, nació en este lugar, piensa de esta manera, vos pensás de otra. No conviertas a la gente a tus ideas. Respetá, hermano. ¿No? Es el... Dígame que nunca se enfrentaron a esto. O, esta sí, los cristianos son tremendos e intolerantes, porque además de decir y siempre hablar de que todo está mal, todo para los cristianos, esto está mal, esto está mal, dejen vivir. No era Dios amoroso, no era Jesús amoroso. Sean tolerantes. ¿Por qué no toleran a... Los cristianos son intolerantes hacia otros puntos de vista, ¿no? ¿Cómo responder a estas objeciones? Que estamos rodeados, pero por eso digo, esta frase, una capaz que dice posmodernismo y parece tan raro, tan alejado, pero todas estas frases es propia de una cultura relativista, posmodernista, donde no hay nada correcto o verdadero, sino cada uno piensa y hace lo que quiere. Pero nosotros, en nuestro día a día, estamos totalmente sumergidos en este tipo de razonamientos, pero nosotros como cristianos, que queremos compartir del Evangelio, que queremos, que nosotros mismos muchas veces nos preguntamos y hasta, ¿tienen razón? Capaz que nosotros mismos somos intimidados por esta forma de pensar. Es decir, sí, no hay que ser tan intolerante. O sí, está bien, sí, es verdad para mí, bueno, pues yo me crié en cierto ámbito donde, bueno, mi familia era cristiana, entonces por eso crecí en esto y creo en esto, y bueno, esa otra persona creció en otra cosa y está bien, cada uno cree. Pero ahora, si nosotros realmente decimos que Jesús es la verdad y que el Evangelio es la verdad, ¿cómo respondemos ante estas objeciones? Cuando alguien nos dice, uno le comparte, esta semana, vamos, compartimos a alguien y dice, no, pero pará, esto es verdad para vos. Para mí no es. ¿Y ahí qué hacemos? Quedamos callados. Está bueno pensar en cómo responder a estas objeciones. ¿Y quién es nuestro modelo? Jesús. ¿Cómo lo hacía Jesús? ¿Cómo lo hacía Jesús? Y hay que aprender de la sabiduría del más sabio de todos los hombres. Vamos a Lucas 20, porque ahí podemos rescatar algunas cositas rápido. Ya lo hemos visto otras veces, pero me encanta volver a verlo, porque Jesús era maestro en esto.
En versículo 1. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y siempre le buscaban la vuelta, ¿no? Querían que dijera lo que no quería. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Y Jesús, ¿cómo le responde? Una pregunta. Respondiendo Jesús le dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Casi nunca Jesús, lo que vemos siempre es esa impresionante capacidad de respuesta de Jesús. Y de siempre hacer preguntas, responder con una pregunta. Y eso es de las cosas más sabias e inteligentes. Porque la pregunta y hacer preguntas es súper importante. Para todo, para crecer, para conocer uno también. Hacernos preguntas es la forma que nosotros avanzamos y crecemos, no nos estancamos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es la forma de crecer, crecer, crecer. Y también, a la hora de compartir con otros, hacer preguntas es la mejor forma para hacer pensar al otro de lo que está diciendo. También para uno mostrarse interesado con lo que el otro está diciendo. Entender, bueno, ¿qué querés decir con esto? ¿Sí? Y entender, profundizar en la charla. A veces nos dicen cosas y nosotros ya respondemos porque entendemos que la persona está diciendo tal cosa. Y a veces no estamos entendiendo qué es lo que la persona quiere decir. Por eso está bueno preguntar y repreguntar y repreguntar. Pero también muchas veces preguntar como hacía Jesús para desenmascararlos. Para hacerlos a ellos pensar. ¿No? Llevarle la carga de la prueba, como se le dice, a ellos. Vos estás teniendo la objeción, bueno, yo te hago la pregunta a vos. Pensá en esto que estás diciendo. Pensá, porque al pensar en lo que estás diciendo vas a ver de que lo que estás diciendo está equivocado. Miren versículo 22. También hace lo mismo. ¿No? Con el versículo 21. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César? ¿Dar tributo a César o no? ¿No? Mas él, Jesús, astuto, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Agarra la moneda, mostradme la moneda, y no le responde. ¿Qué les dice? Una pregunta. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Ellos mismos tuvieron que dar la respuesta. ¿De César? Ok. Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Llevar la pregunta para desenmascarar la intención del otro y el razonamiento del otro. ¿Sí? Eso es clave a la hora de poder compartir con otros, crecer en esto, en sabiduría. Esto es sabiduría de Dios, sabiduría del propio Jesús, que tenemos registrada en la Biblia para crecer en eso. Esa sabiduría que muchas veces nosotros nos hacen una pregunta y como queremos responder rápido, y muchas veces quedamos como ignorantes. Cuando tenemos que aprender de la sabiduría del cielo, de ¿qué quieres decir con esto? Y pensar en hacer buenas preguntas también a la hora de cuando nos presentan objeciones. Y vamos a ver en estas mismas objeciones que les compartía, que todos hemos visto, respondiendo de la manera de Jesús, ¿no? Con esta táctica que lo que hace es mostrar que esa misma afirmación que está haciendo la otra persona se anula a sí misma. ¿Sí? Cae por su propio peso. No tiene sentido. Es como decir, de los hijos de Horacio y Odette, ninguno está vivo. ¿No? No tiene sentido. O yo no sé ni hablar ninguna palabra en español. Es una afirmación que se anula a sí misma, que cae por su propio peso porque yo mismo estoy diciendo unas palabras en español. ¿Sí? Y este tipo de afirmaciones que vemos, y muchas veces las objeciones que se nos presentan, son de este tipo. La verdad relativa, no absoluta. Esta es muy fácil. ¿Eso que está diciendo no es una verdad absoluta? ¿No? Con una misma pregunta, mostramos que el razonamiento
falla por sí mismo. La verdad relativa, no absoluta. ¿Eso es una verdad absoluta para todos? Otro, esto, ¿no? Eso es verdad para vos, para mí, no para mí. Y esa frase que estás diciendo, eso es de verdad para vos y para ti, eso es para todos, ¿verdad? Porque si es una verdad para todos, esa verdad que es para todos no es para vos ni para mí, es para todos. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen? Con una simple pregunta hace derribar el pensamiento, la objeción que se nos presenta. Porque el relativismo, si hay algo que no tiene sustento, es el relativismo. Se cae por su propio peso. Algo solo es verdadero si está científicamente comprobado. Esto me encanta. ¿Eso está científicamente comprobado? ¿Se puede poner esta afirmación en un laboratorio y poner, y por el método científico decir que esta frase es verdadera o este concepto es verdadero? Hay un millón de cosas que no se pueden comprobar por la ciencia. Por eso se dice que antes que la ciencia, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Porque no se pueden generar sustentos y métodos y formas de hacer ciencia sin primero no tener la filosofía, que muchas veces para nosotros está tan denostada, pero es la base del pensamiento. Por ejemplo, decir esto. Algo solo es verdadero si está científicamente comprobado, que es una verdad, es un concepto. Pero es algo que no lo puedes meter en un laboratorio y decir que esto tiene un método científico, sino que es una concepción, es una verdad filosófica. No todo lo que se comprueba científicamente. Hay muchas cosas que se comprueban históricamente. Uno no puede ir a la resurrección de Cristo y poder comprobarlo científicamente. No puedes volver a meter en... Es imposible. Sí, tenemos otros tipos de métodos para concebir verdades. Por ejemplo, en la resurrección, un método histórico. Investigar a través del método histórico a ver si tiene más probabilidades de que Jesús haya resucitado o no. Ya hemos hablado y visto esto. No deberías convertir a la gente a tus ideas. ¿No es un intento de eso de convertirme a tus ideas? O sea, tu idea es que no hay que convertir a la gente con sus ideas. Me estás tratando de convertir a mí con tus ideas. Los cristianos son intolerantes por no aceptar otros puntos de vista. ¿No estás siendo intolerante al no aceptar mi punto de vista? Y miren, si hay algo que es intolerante es la verdad. La verdad es la cosa más intolerante que existe. Y es la cosa que hasta parece más soberbia y orgullosa de todas. Porque la verdad, si algo es verdad, si esto es negro, yo digo que esto, y todos empiezan a decir que son de otros colores, yo quedo como un intolerante defendiendo a toda costa que esto es negro. Pero es que la verdad es así, no me permite dos opciones. La verdad no me permite dos opciones. ¿Esto es negro o no es negro? Quizás puedas tener un problema de visión y puedes ver esto de otro color. Está bien, pero es objetivamente cierto también, y es absolutamente cierto de que vos lo estás viendo de otro color porque tenés un problema de visión. ¿Sí? Y así todos, y todo sobre lo que existe es verdades absolutas. Por supuesto, hay cuestión de gustos, pero es absolutamente cierto que a mí no me gusta el brócoli. A algunos les gusta, a otros les gusta. Que el brócoli es rico o no es rico depende de cada persona, pero es absolutamente cierto de que depende de cada persona y de que a mi madre le gusta el brócoli y a mí no me gusta el brócoli. ¿Sí? No hay dos opciones. Y eso es un campo mucho más relativo, pero en las cosas de la vida 2 más 2 es 4. Y si uno quiere decir que es 5, decir que es 5, pero nosotros tenemos que defender a toda costa que 2 más 2 es 4. Y ese es nuestro desafío en nuestra cultura, donde todo es 5, es 6, es 8, pero 2 más 2 es 4 y hay que seguirlo defendiendo porque ese es el mandato del Señor y sobre todo las verdades más grandes de la vida. 2 más 2 es 4 y no hay doble opinión. Está bien, me rindo, es la verdad, está bien, hay verdades absolutas, sí, todo. Es muy difícil si una persona inteligente realmente, el relativismo se termina cayendo. Pero ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿No? Y este concepto es tan amplio, tan filosófico, tan discutido, tan...
La Biblia, ustedes saben que una parte de la Biblia ha sido escrita en hebreo, otra parte en griego. Antes, esta pregunta de qué es la verdad, Juan 18, vamos. ¿Ustedes se acuerdan que hace como un año George compartió sobre la pregunta más importante del Nuevo Testamento, que un hombre hizo en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan? Digan que sí, por lo menos. No miento. Si no se acuerdan. Yo me acordaba, porque me acordaba de esta. Y bueno, esta es la segunda más importante, o tan importante. Pilato era un hombre de preguntas importantes. Y la pregunta tan importante que veíamos el año pasado en una charla era, ¿qué hago con Jesús? ¿Qué hago con Jesús? ¿No? Y después la gente crucifica. Pero la pregunta, ¿qué hacemos con Jesús? Y en esa charla me acuerdo que éramos desafiados, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos la verdad de Jesús, todo el tiempo estamos siendo compartidos, desafiados a crecer en Cristo. ¿Qué hacemos con Cristo? ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas con Cristo? Pilato era un hombre de buenas preguntas. Y esta es una gran pregunta, una pregunta que está en el versículo 38 y le dice, a ver si lo tengo acá. No. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Bueno, viene hablando antes, ¿no? Si quieren ver el versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Siempre también buscándole. Y Jesús dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿No? Y esta pregunta, ¿qué es la verdad?, queda sin responder, pero en parte tenemos una respuesta. La verdad, en griego la palabra significa aletheia, que significa esto, nada escondido, lo que es evidente, lo que no está oculto. ¿No? Que es un poco lo que hace Pilato después de preguntarle, aunque Jesús no le responde y aunque queda pareciera inconclusa la respuesta, el propio Pilato después va y dice algo que es evidente, no es escondido. No hallo en él ningún delito. Todos lo sabían. Todos eran conscientes de eso. Era muy visible de que en el Salvador del mundo no había ningún delito. Pero otra palabra, la palabra hebrea, emed, habla más de lo verdadero, más en el sentido de duradero, ¿no? De la firmeza, de la fidelidad de algo, de la duración, de la sustancia eterna. ¿No? Más como lo opuesto a trucho, ¿viste? Lo trucho que se te rompe rápido, esto es lo verdadero. Y es hermoso poder combinar estos dos conceptos, porque en la combinación de estos dos conceptos, digo, uno habla de verdad cuando habla de lo que es cierto, lo que no está escondido, lo que es así como es. Y uno puede hablar del concepto de verdad en un montón de cosas. La verdad es verdad que hoy es domingo. Pero cuando estos dos conceptos se juntan, podemos concebir la verdad más grande de todas. Hay verdades del día a día, pero todas se rigen bajo una misma verdad que da sentido a todas las cosas. La verdad eterna, inmutable. La verdad revelada, que no cambia. El alfa y el omega, el principio y el fin. Que da sentido a todas las cosas. Que por medio de ello podemos ver todas las cosas como son realmente. Esa es la única verdad que tenemos que predicar cada vez más con mayor fuerza en medio de este mundo relativo. Y vamos a Juan 14:6. 4 capítulos antes, Jesús le daba la mejor respuesta a Pilato. La mejor respuesta de qué es la verdad. Juan 14:6. Jesús le dijo,
¿Qué le dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la verdad, el camino, la vida, la verdad absoluta, que no pasa de moda, que no depende de nuestros gustos, emociones, circunstancias. Yo soy el Verbo, dice Juan, el primer capítulo de Juan, que siempre ha sido y por siempre será. El comienzo y el fin, la que da sentido, la verdad, más verdad de todas. Porque por medio de esa verdad podemos ver todas las verdades. La verdad que nunca ha estado oculta, siempre ha sido revelada y que es eterna. ¿Sí? Ahí teníamos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Han visto este ejemplo? Yo me acuerdo hasta hoy. Cuarto de liceo, en el IPOL. En clase de filosofía. Creo que en una de las primeras clases nos ponen este cuento, no sé si alguno lo ha escuchado, ¿no? Donde ponen a un elefante, donde la historia es de un elefante, y llamaron a varios ciegos a que vieran el elefante y describieran, a que vieran, a que tocaran lo que se le iba a presentar delante, y que describieran qué era, ¿no? Entonces uno agarró una pata y dijo, esto es un árbol. Uno le agarró los cuernos y la flecha. Uno le agarró la trompa y es como una víbora. Todos estaban convencidos de que una cosa era una cosa o la otra. A uno le tocó el cuervo así, era una pared, una cosa enorme. Recuerdo en clase de filosofía esa enseñanza, y era una enseñanza claramente relativista, y el profesor, me acuerdo que discutíamos lindo, el profesor decía, esa es la muestra, esa es la vida. Todos creen que tienen alguna verdad y viven bajo sus verdades porque solo ven una parte de la historia. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros somos cristianos porque nosotros en verdad estamos viendo el tronco del elefante y decimos, bueno, esto es un árbol. Porque nosotros hemos visto solo una parte de la realidad y por eso conseguimos y creemos de que esto es un árbol o una flecha, o depende de cuál sea la parte que a nosotros nos tocó para ver. Ellos están convencidos de que era una flecha y sí, ¿qué más va a ser? Si lo que le dieron era así, filoso y puntiagudo. ¿No? Ahora lo que hacen este cuento para hablar del relativismo, no se dan cuenta de que también se auto anulan con este mismo razonamiento. Porque creo que esta es la mayor expresión de cómo es la verdad. Porque hay alguien, y lo que siempre se olvidan, hablan del ciego 1, del ciego 2, del ciego 3, que ve una cosa, que habla otra, pero no se dan cuenta de que hay un narrador de la historia. Que hay alguien que está viendo, como nosotros ahora, la imagen completa. Que estamos viendo cuál es la verdad y cómo las personas, por no conocer, por estar ciegos y ver una parte de la verdad, creen y tergiversan la realidad de tal manera de que piensan de que eso es verdad y no lo otro. Pero está la verdad es una, y es un elefante para todos, en toda circunstancia. El problema de las personas es que no están viendo, no están percibiendo con la realidad, no tienen todos los sentidos afilados, porque están ciegos. Y ese es el problema de nosotros. Y espero que no de nosotros, sino del mundo en que nos rodea. Que siguen ciegos ante la realidad y más allá de que la pueden palpar, la tienen cerca, la ven, son conscientes de cierto grado de realidad, porque no están del otro lado, están tocando el elefante, pero no están viendo, no pueden ver con todos sus sentidos. Entonces tergiversan la realidad y creen y forman, cada uno genera formas y ideas relativas, pero la verdad es una sola y la podemos ver y es el elefante. Más allá de las tergiversaciones de cada uno y de las ideas de cada uno y las opiniones de cada uno, hay una sola verdad. Hay una sola verdad. Vamos a leer Romanos 1, que un poco habla de lo que ha pasado y lo que pasa con el hombre, con la humanidad, en este sentido. Romanos 1 a partir del versículo 18.
Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y escuchen, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Pueden tocar el elefante o no? Todos los seres humanos tenemos grandes muestras de la existencia de Dios, de la verdad de Dios entre nosotros. Tenemos. Todo les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, habiendo tocado el elefante, no le glorificaron como a Dios, sino que dijeron que era una flecha o un árbol. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Estaban convencidos de que eso era un árbol. Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, la verdad absoluta, eterna, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo, que es lo que vemos ahora, ¿no? Envanecerse en sus razonamientos genera tanta relatividad, tanta poca importancia a la gloria de Dios, que ¿qué pasa? De modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por esto vemos lo que vemos hoy, este relativismo, esta posmodernidad humanista, que cada vez nos contagia más, pero a la cual cada vez más tenemos que luchar. Por esto, dice Dios, les entregó a pasiones vergonzosas. Y es lo que vemos, producto de tergiversar la verdad. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como le dieron la espalda a la verdad, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido que del juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El producto, el resultado, la consecuencia de darle la espalda a la verdad. Es esta era de relativismo absoluto. Aunque pueden estar tocando, como dice Hechos 17:27, ¿no? Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando, lo veíamos hoy, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y esta es la realidad. Están tocando el elefante. Están tocando el elefante. Pero su mente reprobada le está generando una idea y sus propios razonamientos está generando una idea que es ajena a la verdad, a la realidad, que es una sola, inmutable y eterna. Que es la realidad, que se puede ver. Pero para verla, le tiene que pasar lo que le pasó a este hombre en Juan 9:25. Entonces él respondió y dijo, porque le preguntaban los fariseos, este hombre había recibido una sanidad, era ciego, pero el Señor le había dado luz y podía ver, y le sanó. Y venían los fariseos con cuestiones y le preguntaban, ¿es este? Y él le dice, no sé. Lo único que sé es que habiendo sido, yo sigo ciego, ahora veo. Yo era uno de los que estaba ciego. Y tocando el elefante pensaba que era un árbol. Pero cuando la luz de Dios vino sobre nosotros,
Porque es el Señor el que lo hace, es el Señor el que lo hace. La verdad se revela a sí mismo, baja, desciende del cielo hacia nosotros y es la que nos permite destapar, correr el velo y ver la realidad y ver la verdad. Y ahora entendemos la vida bajo una misma verdad, la única, inmutable. Y aunque otros digan que es una flecha o un árbol, tenemos que defender cada vez con más fuerza en esta época tan relativa, tan miserable, de que la verdad es una sola, de que el elefante sigue ahí, de que hay que destaparse la venda de los ojos y descubrirlo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A nosotros, que creemos en ella. Y libertará también a nuestra generación, a nuestra cultura, a nuestra sociedad, a nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestros familiares. La libertará porque es la verdad eterna, principio y fin, alfa y omega, por todos los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por tu palabra, por tu verdad. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, por habernos corrido la venda, por habernos dado luz. Señor, y por habernos dado tu verdad, por ser abrazados por ella. Señor, danos de tu sabiduría, de tu fortaleza, tu inteligencia, Señor, para hablar con la inteligencia con la que hablabas. Y poder compartir a nuestro alrededor de tu verdad con firmeza y valentía. Sabiendo, Señor, que es tu verdad inmutable por los siglos, la que tanto necesitan nuestro entorno, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo. Ayúdanos, Señor, a crecer nosotros en esta verdad, a fortalecernos en la verdad, a no dejarnos contaminar ni un poco por la corriente de nuestra cultura, de nuestra sociedad, que cada vez más se autoengaña, se desvía, Señor, de la realidad. Señor, no permitas que nosotros nos envanezcamos en nuestros propios razonamientos, sino que podamos guiar nuestros razonamientos a tu razonamiento, Señor, a tu verdad. Y ayúdanos, danos de tu gracia para poder bendecir a otros con humildad, con corazones amorosos, pero firmes, Señor, sabiendo de que no somos intolerantes, sino de que amamos tanto que queremos que otros puedan conocer la verdad que un día se nos reveló a nosotros y que queremos compartirla con aquellos que tanto la necesitan. Ayúdanos a crecer en estas cosas, Señor, y a poder cada vez más vivir con sabiduría, predicar tu evangelio con cada vez mayor eficiencia. Que nunca tampoco, Señor, sea una barrera el compartir a otros de tu verdad. Que nunca nos limitemos a eso por cuánto conocemos o cuánto no conocemos. Señor, tú nos has mandado a compartir de tu evangelio, sin importar en qué situación estemos. Nosotros, como el ciego, sea cual sea la situación, podemos decir y testificar de que hemos sido sanados, de que hemos sido libertos, de que hemos recuperado lo que nunca tuvimos, la vista, la visión real de las cosas. Pero Señor, también nos llamas y estamos en la iglesia, en este hospital de pecadores para crecer, para madurar, para potenciarnos, para que entre nosotros ayudarnos a crecer, impulsarnos a cada vez más tener mayor eficacia, mayor sabiduría de lo alto para hablar con otros y llevarlos a tu verdad. Ayúdanos a crecer en sabiduría para compartir y defender la fe que profesamos con cada vez más mayor altura, evidencia, elocuencia, inteligencia, Señor, sabiduría de lo alto. Y Señor, a nosotros, ayúdanos a crecer cada vez más en tu verdad. Que sabemos también, como dice tu palabra, que la suma de tu palabra es la verdad. Que toda la verdad se resume lo que es la verdad. Que por medio de ella vamos a ser libertos, vamos a ser liberados, vamos a ser transformados, Señor. Ayúdanos y permite, Señor. Y Señor, no sé si esto te lo tenemos que decir porque es una responsabilidad nuestra. A ser transformados por ella para que cada vez más podamos decir con nuestras vidas y no solo con nuestras palabras de que Cristo es nuestro modelo.
Gloria sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén.